¿Qué tal amigos? Un día más compartiendo con ustedes un tema. En esta ocasión trataremos un tema bastante interesante, un tema de bastante información, depende del punto de vista en que lo podamos encontrar. Este tema podríamos decir que es complementario a uno de los temas que tenemos en el canal, como lo es el polimorfismo. Ahora bien, aquí vamos a marcar lo que se conoce como dimorfismo. ¿Qué es el dimorfismo sexual? Cuando decimos morfismo, habíamos detallado, habíamos explicado que morfismo o morfo son morfos, variaciones, clases, tipos, especies. Y cuando decimos di, se refiere a dos, porque viene del sufijo di, ¿verdad? Muy bien. Ahora, lo que nosotros queremos saber en sí, ¿a qué le llamamos dimorfismo? ¿Qué es el dimorfismo? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Cómo se puede ver marcado el dimorfismo? Vamos a decir nosotros de que de este tema a nivel de biología hay muy poca información, al igual que el polimorfismo hay poca información. A nivel de genética, el dimorfismo se encuentra casi que nulo, casi que no lo vamos a encontrar. En biología molecular podríamos encontrarlo, pero con mínima especificación, ya que solo nos va a detallar estructuras, diferencias nada más, casi que no hay información. Se detalla más desde el punto de vista sexualidad, polimorfismo sexual, dimorfismo sexual. Ahí sí lo podemos encontrar muy bien marcado. También lo podemos encargar estudiando las clases y formas de las especies a estudio en especial. Aves, plumas en las aves, peces, diferencias entre macho y hembras, diferencias entre los humanos, etcétera. Ahí lo podemos encontrar, o sea, en detalles, como morfología lo podemos encontrar, en anatomía lo podríamos encontrar, pero formalmente desde el punto de vista biológico va a ser un poco difícil encontrar. Va a ser un poco difícil detallar este tema, ¿verdad? Pero detallémoslo de una manera fácil, rápida y práctica, como lo hemos hecho con temas anteriores. Ahora bien, aquí tenemos marcadas 5 viñetas en resumidas cuentas. ¿Qué es en sí el dimorfismo? ¿A qué le llamamos dimorfismo nosotros? Desde el punto de vista biológico, nosotros podemos decir de que el dimorfismo sexual es definido como las variaciones en la fisonomía externa, como forma, como coloración o tamaño, entre machos y hembras de una misma especie. Se presenta en la mayoría de las especies en mayor o menor grado. En la mayoría de las especies de insectos, arañas, anfibios, reptiles, aves rapaces, etc. Las hembras son más grandes que los machos, mientras que en los mamíferos el macho suele ser de mayor tamaño, algunas veces de modo muy notable. Bueno, aquí miren, es un poco contradictorio. La naturaleza, morfológicamente hablando, es variante. Nos dice de que el dimorfismo sexual en las aves rapaces, en la mayoría de aves, arañas e insectos, la hembra es más grande que el macho. Y bueno, hay que reconocerlo, es cierto. Pero en algunas especies de aves, la hembra es más pequeña. Como sucede con las columbidae, o sea, las palomas caseras, las palomas de caza. La columbidae es la paloma de caza y el macho es más grande, es más robusto que la hembra. La hembra es más pequeñita. En el caso del quetzal, el ave símbolo de Guatemala, el quetzal, la hembra no tiene las plumas tan grandes como las tiene el macho. El macho es un poco más grande en tamaño, más robusto, sus plumas son de mejor calidad y color más bonito que la hembra. Y en el caso del pavo real, solo el macho tiene el abanico grande que lo extiende formalmente, ¿no? Extiende el abanico formalmente y sus plumas son más grandes que las arrastra formalmente. Caso contrario a la hembra. En el caso del sope también, el sope o sopilote, el macho es más grande que la hembra, más negro, sus plumas son más negras, su decoloración de piel es más oscura que la hembra. O sea, tiene curiosidades formalmente de la biología, por eso es bonito e interesante estudiar biología. Detallemos un poco más acerca de lo que es el dimorfismo. Estamos diciendo de que también se da el caso de que individuos del mismo sexo presentan distintos aspectos morfológicos, lo que recibe el nombre de polimorfismo sexual. Hay que aclarar que no todas las especies de animales presentan dimorfismo sexual. Muchos reptiles, por ejemplo, en los órganos sexuales internos
no demuestran notorias diferencias, sus diferencias externas obviamente, entre los especímenes de diferente sexo. En el caso de los mamíferos, donde los órganos sexuales masculinos se manifiestan en modo externo, el dimorfismo sexual es bien claro. En otras especies de mamíferos, este dimorfismo sexual muestra otros rasgos. En el ser humano, una de las características morfológicas que diferencian a los hombres y las mujeres, aparte de los órganos sexuales, es la grasa abdominal. Este parámetro, se puede determinar mediante el índice de cintura y cadera, el cual varía con la edad y dependiendo del sexo. Primero, podemos decir que en la primera infancia el dimorfismo sexual entre hombres y mujeres es muy sutil. Segundo, en la pubertad es cuando las diferencias se hacen mucho más aparentes debido a las hormonas esteroideas sexuales. Durante este periodo de tiempo distribuido de la grasa de las mujeres ginoide se acumula en los muslos, en la cadera y los glúteos. Tercero, estas diferencias entre hombres y mujeres se mantienen más o menos constantes. En la etapa del adulto hasta la llegada de la menopausia, en la etapa de la grasa, la grasa de las mujeres pasa a ser androide, se acumula en la cintura. En el caso de los hombres los cambios son más leves, aumentan de forma constante a lo largo de la vida. En el caso de las aves es común hablar del dimorfismo sexual fundamentalmente entre las plumas. Los machos presentan un plumaje mucho más llamativo que las hembras. En el caso de los peces hay ejemplos claros de dimorfismo sexual, siendo el color y el tamaño. Y el más marcado o el marcador más común que se puede visualizar o podemos encontrar, es el pez llamado guppy. Los que tienen pecera o podemos ir a un acuario donde hay bastantes peces o bastantes peceras y encontramos guppy, podemos observar que el macho es más grande, más largo y más ancho que la hembra. La hembra es un poquito más delgadita, sus colores son un poquito más pálidos que el macho. El guppy es el marcador más notorio, en ejemplo que podemos ver. Ahora bien, estamos diciendo características. Ese es el dimorfismo sexual, las características que presenta macho y hembra, ¿verdad? En el hombre y la mujer obviamente los cambios son notorios. Nos dice que la grasa abdominal a lo largo de la vida del hombre va evolucionando. En el caso de la mujer, en la pubertad, la grasa abdominal baja formalmente a la cintura y baja a lo que son las caderas y los glúteos. Ahora bien, en el caso de las plumas de los aves, sus marcadores se pueden observar específicamente. Se pueden notar. Los cambios son obviamente más llamativos porque esa es la forma de apareamiento, es la forma en que los machos atraen al sexo opuesto para aparearse. En el caso del pavo real, extiende el abanico formal de colores, todas sus plumas que tiene, ¿verdad? Las columbidae, las palomas, el macho es más grande, más robusto, por decirlo así, que la hembra. En el caso de los reptiles, los órganos copuladores no son visibles, pero se puede ver en la estructura y tamaño. Se puede observar muy paulatinamente. En el caso de los peces, el más grande en tamaño, en colores más llamativos, por decirlo así, es el macho. La hembra es más delgada, sus colores son más pálidos, etc. Ahora, aquí lo tenemos parafraseadamente en 5 viñetas. Detallémoslo para observar qué es en sí el polimorfismo, o más brevemente a qué le llamamos polimorfismo sexual, como complemento a temas que tenemos en el canal. Y el más común, que más se le acerca a pues obviamente sería el polimorfismo, que lo tenemos en el canal para que ustedes lo puedan complementar o lo puedan visualizar. Bien, detallemos. Tenemos como punto número 1, variaciones en la fisonomía. Muy bien, la fisonomía decimos que detalla la forma fisiológica, no fisonomía, la forma de las estructuras. En los peces, colores y tamaños. En las aves, tamaño y color de plumas. En los humanos, la compostura, en la grasa abdominal y los órganos copuladores. En algunos mamíferos son más detallados, incluso en los felinos. El león, por ejemplo, la hembra carece de melena y el macho, su melena es más grande y es más robusta, ¿verdad? En el caso de los jaguares, el macho, sus manchas son más llamativas que la hembra. Ahora veamos como punto número 2, presente en la mayoría de las especies. Obviamente, el dimorfismo sexual va a estar presente casi que de un 100%
95% de las poblaciones existentes que hay, en las arañas, en las mariposas, en los caracoles, en los insectos, en las hormigas, ahí lo podemos encontrar. En todas las especies está marcado el dimorfismo sexual, en los escarabajos, ahí se encuentra también. En los perros también se encuentra. Punto número 3. Visible en hombres y mujeres. Obviamente lo podemos ver marcado en los órganos sexuales, la diferencia entre hombre y mujer. Pero también se puede observar obviamente en la grasa abdominal, como habíamos marcado, ¿no? En la pubertad se va haciendo más notorio en la mujer, y en el caso de largo de vida del hombre. En el largo de la vida del hombre es un poco más, es menos notable que en el caso de la mujer. Punto número 4. Común en las aves, las plumas específicamente, ¿verdad? Es lo que más le llama la atención a la hembra, en los machos, en las plumas. Y también a los amantes de la ornitología, que es la ciencia que se encarga de estudiar las aves. Incluso los taxidermistas que se dedican a disecar animales y disecan específicamente aves, ¿verdad? Les gusta mucho disecar aves, pero de machos, por los colores que tienen, el tamaño que tienen, llama más la atención. Incluso la bioluminiscencia que tienen las plumas de las aves llama más la atención en el macho que la hembra. Incluso lo pueden observar ustedes en el canal. Tenemos un video dedicado a la luminiscencia en las plumas de las aves. Ahí lo pueden ustedes observar. Punto número 5. Común en los peces, el color y tamaño. En los peces, cuando vamos a un estanque o a una pecera, observamos una infinidad de peces. Y es muy bonito estudiar. Los que tienen la oportunidad de bucear se meten a gran profundidad en el mar y observan una gran cantidad de peces, una gran familia de peces, de colores, tamaños diversos, etc. Los más grandes, los más robustos son los machos. Los más pequeños, los más delgados, los colores más pálidos son las hembras, aunque sean la misma familia. Dos salmones, salmón hembra, salmón macho. El macho es más grande, más robusto, es más rosado, por decirlo así. La hembra es más pálida y es más delgada. Igual en las truchas, en las tilapias, etc. Ese es el dimorfismo, o sea, los cambios que se pueden ver morfológicos sexuales que se pueden observar en las especies que hay, ¿verdad? Por eso es bonito, es interesante estudiar anatomía, química, biología. Demuestra las formas y características de las especies. De esta manera les agradezco por una oportunidad más de poder compartir con ustedes, agradeciendo a cada uno el que se ha puesto en contacto. Sus comentarios, como siempre, son bien recibidos en la bandeja de comentarios. Los veo en una siguiente oportunidad donde podremos compartir un tema adicional.